Mis amados, ¿cómo están? Hoy quiero tener una pequeña reflexión con cada uno de ustedes de algo que Dios puso en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes hoy. Y son preguntas que quiero realmente que hoy reflexionemos también y que veamos cosas muy puntuales que aparecen en la palabra. Lo primero que quiero hablarle hoy es lo que dice Jueces capítulo 2, en su versículo 10. Jueces capítulo 2 versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Están hablando de Josué, los ancianos y toda la generación que estuvo y que salió de Egipto y todo esto. Y dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y esto me dejó muchas inquietudes, muchas preguntas. Y es: ¿cómo es posible que muera toda esta gente que de pronto servía al Señor, que había visto maravillas, proezas, que había visto el poder de Dios, y que tal vez les había hablado, porque aquí no dicen cuánto tiempo pasó, pero les había hablado a la generación siguiente, pero parece que la generación siguiente, la generación que vino después de estos que murieron, o sea, mueren esta gente, aparece una nueva generación, y parece que esta siguiente generación como que no le importó hablarles de Jehová al pueblo de Israel. Como que no les llamó la atención mostrarle quién era el poderoso, quién los había sacado, quién los había liberado, quién había hecho prodigios, señales y milagros. Y me impacta porque dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, ¿cómo es posible que una generación se levante sin conocer realmente a Dios si sus padres o sus abuelos conocían a Dios? ¿Y cómo es posible que no sepan lo que Dios había hecho por ellos? Lo que Dios había, los milagros y los prodigios y las señales que Dios había hecho por ellos. O sea, esto para mí es algo que realmente preocupa. ¿Por qué? Porque es algo que también, lamentablemente, de pronto hoy en este siglo XXI se está mirando. Vemos cómo de pronto padres no le están hablando a sus hijos realmente de Dios. No le están mostrando todo lo que Dios ha hecho por ellos. No le están dejando ver realmente en sus vidas quién es realmente el quien domina o el que vive. Y esto es muy preocupante, mi amado. Esto es muy preocupante porque se está levantando una generación que realmente no conoce la obra del Señor, que no conoce la palabra, que el mundo los está llenando de muchas ideas y de muchas cosas tremendas. Mire, en el libro aquí de Josué, en el capítulo 3, el de Jueces capítulo 3, dice que estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen las guerras, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. O sea, se está levantando, con esto el Señor me está dando a entender que, y es algo que vemos, se está levantando una generación que le gusta el facilismo, entre comillas, una generación que no está dispuesta a servir a Dios a la manera que Dios quiere ser servido. Y el problema tal vez radica no en esta generación, mi amado. El problema radica en nosotros, que de pronto sí conocemos a ese Dios poderoso, que hemos visto cómo Dios se ha manifestado en nosotros, cómo nos ha ayudado, pero no hemos podido o no hemos sabido cómo transmitir esto a nuestros hijos. De pronto yo no niego que tú a lo mejor los lleves a la iglesia, los traigas a la iglesia, los dejes en la escuela de pronto dominical, los dejes en la escuela infantil, o de pronto los tengas en algún lugar donde les estén enseñando, pero la pregunta es: tú como papá y tú como mamá, ¿qué estás haciendo por enseñar, por transmitir a esa nueva generación de chicos que se están levantando quién es Dios?
en tu casa, ¿quién es Dios? Porque aquí está diciendo claro que una nueva generación se levantó sin conocer quién era Dios ni las proezas que Dios. Y entonces dice que Dios había dejado unas naciones para probar a esta generación. Dios había dicho en su palabra en Josué capítulo 23, en el versículo 6 había dicho: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclináis a ellas. O sea, Dios había dado una orden muy clara al pueblo que cuando entrara a la tierra prometida se mantuvieran firmes. Pero aquí en el libro de Jueces, capítulo 3, dice que el Señor dejó unas naciones para probar. Usted sabe que hoy en día estamos rodeados por personas que no conocen realmente al Dios verdadero, que tienen muchas ideas falsas de dioses o de seres espirituales o ni siquiera de Dios, de nada de eso. Y que están rodeando a nuestros hijos y que se están levantando ellas en un ambiente que realmente a veces no conoce a Dios. Y por eso dice aquí la palabra en el verso 5, dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Mi amado, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres para que esa generación que se está levantando, para que estos niños que hoy están con nosotros se levanten amando a Dios, temiendo a Dios, obedeciendo a Dios, y que así ellos puedan transmitirle a sus hijos esto? Y esto a mí me impacta, mi amado. Y la pregunta que yo quiero hacerte hoy, con todo respeto, es: ¿qué estás haciendo tú, mi amado padre, mi amada madre, por transmitirle a tus hijos quién es Dios, a quién tú amas, a quién tú le oras? ¿Ellos han visto eso en ti, en tu casa? ¿Tú te has sentado con ellos para hablar de esto? ¿O de verdad no le has dado la importancia que esto merece? Y yo quiero hoy que tú reflexiones, mi amado. Y que en este corto tiempo que te estoy hoy dando en este video, tú puedas pedirle a Dios que te ayude, porque tú tienes que ser una persona que piense en que hay futuras generaciones que están saliendo de ti. Y sería muy duro que suceda lo que dice acá. Porque dice que por eso, porque los hijos, si usted puede seguirlo leyendo en el versículo 7 en adelante, porque sus hijos realmente no tuvieron en cuenta a Dios y se mezclaron, hicieron cosas que no debían hacer. Dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Osán-Sataim 8 años. Mi amado, ¿a quién quiere que sirvan tus hijos? ¿A quién? ¿Al Dios de la gloria? ¿O que sirvan más bien a otras entidades? ¿O que sigan otros caminos? Y que cuando Dios decía llevarnos a nosotros a su presencia, tengamos la tristeza de saber que nosotros iremos, pero que no sabemos si nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también llegarán. Piensa en qué estás haciendo tú en tu casa por esta nueva generación que se está levantando. Que Dios continúe bendiciéndote.